a la lección del día de hoy, lección 10, hermano. Memorice la palabra de Dios y medite en ella. Es el tema, hermanos, en esta mañana. Vámonos ahí al Salmo 119, hermanos. Gloria al Señor. El Salmo 119. Vamos a dar unas lecturas ahí a este Salmo, hermanos. Salmo 119. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a la lectura ahí del versículo 9 al 16, nada más, hermano. Vamos a la lectura ahí, el Salmo 119, del 9 al 16. Yo leo el primero y ustedes el segundo y concluimos ahí en el 16. ¿Lo leamos, hermanos? Amén. El Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus caminos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la cobertura suya. Primeramente, buscando la unción suya. Primeramente, Señor, que usted venga, Señor, a ministrar a nuestros corazones en esta mañana. Que sea usted, Señor, el que toca, el que quebranta nuestras vidas. De una manera, Padre, que podamos ser alimentados con esta palabra para seguir adelante, Señor. Una palabra fiel, una palabra de verdad, que viene, Señor, a quebrantar, a penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestras vidas y nuestro corazón. Esta palabra es como medicina, dice el predicador, a nuestros huesos. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo administre a cada uno de nosotros y podamos, Señor, poner por obra la palabra para ser ejemplo, testimonio de aquel que nos rodea. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Memorice la palabra, hermanos, de Dios y medite en ella. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que aprenderla, hermanos. Porque a veces viene la prueba, vienen las circunstancias, vienen los problemas. Y la única manera que usted y yo nos podemos defender es por medio de la palabra. Recuerde que Cristo fue tentado en el desierto cuando entró en ayuno. Pero sin embargo, la única manera que él pudo vencer fue con la palabra de Dios. Y es la única manera que usted y yo podemos vencer todo problema, circunstancia, tentación que venga a nuestras vidas. Por eso dice el texto en esta mañana: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. El Salmo 119, 48, que dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Solamente tenemos que aprender a meditar en la palabra, que la palabra venga y administre en nuestros corazones de una manera, hermano, que podamos recobrar fuerza, ánimo para seguir adelante. Y dice el tema central: meditar en la palabra de Dios da luz y fortaleza al alma. La meditación en la palabra, hermanos, nos da luz y nos da fortaleza a nuestra alma para seguir adelante. ¿Por qué hay tanto pueblo desanimado? ¿Por qué hay tanto pueblo triste? ¿Por qué hay tanto pueblo, hermanos? Porque realmente no medita en la palabra. Realmente no toma el tiempo de leerla, de comérsela, como le dijo
ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 3, toma este rollo, cómetelo. La palabra tenemos que hacerla nuestra, hermanos. No leerla solamente por leerla, no que sea un libro más, sino que sea un alimento para nuestra alma. La palabra que sea un alimento para nuestra alma. Dios nos dio su palabra, escrita a través de la inspiración del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que esta palabra fue escrita por hombres inspirados por el poder del Espíritu Santo. A medida que decidimos o dedicamos tiempo más bien a aprender la palabra, meditando en ella y repasando lo aprendido, descubrimos su valor en nuestras vidas. ¿Qué decía el salmista? Me deleito, me regocijo en tu palabra. Que la palabra sea como miel a nuestro paladar. Es lo que dice el salmista. Que la palabra sea como miel a mi paladar. Que yo pueda disfrutar la palabra. Que yo pueda amarla, deleitarme en ella. La dirección que recibimos por medio de la palabra de Dios nos brinda también consuelo en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. La palabra también viene a consolarnos, nos da una esperanza de que Dios está a nuestro cuidado, Dios está a nuestra protección, hermanos. Pero tenemos que leerla, tenemos que aprenderla, tenemos que declararla. Por eso dice, Dios brinda consuelo en el dolor, protección contra las tentaciones y dirección para decisiones que tomamos. Pero debemos estudiarla, debemos meditar en ella para obtener realmente el beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Le dan a usted un remedio, hermano, un tececito, una pastilla o algo que se dice, mira, tómate esto y te vas a aliviar. Si nunca te lo tomas, nunca vas a saber si va a hacer efecto. De igual manera la palabra, si nunca la leo, nunca la aplico a mi vida, ¿cómo voy a creer que es la palabra efectiva? Yo tengo que leerla, yo tengo que aprenderla, yo tengo que declararla para que sea de beneficio a mi vida. Pero si yo no hablo la palabra, no declaro la palabra, hermano, nunca voy a entender realmente lo que Dios puede hacer. La memorización de la Biblia trae grandes beneficios a nuestra vida. Principalmente dirige nuestros pensamientos hacia Dios. Esto es lo primero que hace la palabra. Dirige nuestros pensamientos hacia Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le dan un diagnóstico a usted, un médico, ¿a dónde se van sus pensamientos? Al diagnóstico que le da ese hombre o ese médico. Nos roba la bendición, nos roba el contacto con Dios. O simplemente vienen y nos dan una mala noticia. O vienen y nos dicen algo, está sucediendo, está pasando esto. ¿Qué viene a hacer los pensamientos? A robarnos la meditación hacia Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Que tengamos una meditación con nuestro Dios. Sin embargo, memorizar las escrituras no es un fin en sí mismo de una solución para todos los problemas. Tenemos que buscar a Dios no solamente por la palabra, también por medio del ayuno, también por medio de la oración. No elimina el pecado tampoco. Yo tengo que buscar a Cristo como mi Salvador para que Él perdone mis pecados. Pero si solo no hace a una persona más espiritual y ciertamente no le da a uno puntos extras con Dios, en esta lección dice, vamos a explorar para qué nos sirve memorizar la palabra
Y en otra forma, ¿en qué podemos experimentar, reforzar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? Tenemos ejemplo, hermanos. Y ese que les digo, Jesús fue tentado y se defendió con la palabra. La Biblia es nuestra arma, hermanos. La Biblia es la arma con que usted y yo podemos luchar y defendernos de toda obra del enemigo. Pero tenemos que aprenderla, memorizarla, porque va a llegar el momento que vamos a encontrarnos en la prueba cuando el enemigo piensa, no trae Biblia, lo voy a atacar. Pero esa palabra la tengo aquí y la tengo aquí. Yo puedo defenderme con la palabra. Yo tengo que declararla. Aunque se levante el enemigo como río en contra de mí, dice, no me ahogará. Aunque se levante un gigante, no me destruirá, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Tengo que aprender la palabra. Tengo que saber la palabra para poder luchar, para poder enfrentar. El enemigo está buscando nuestros puntos más débiles para destruirnos. Pero sin embargo, yo tengo que saber la palabra para luchar, para pelear y para enfrentar al enemigo. El Salmo 63:5 es el primer salmo que nos habla aquí. Salmo 63:5 al 8 dice, con tremendas cosas, 63, no 65. Salmo 63:5 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me recuerde de ti en mi lecho, cuando medite en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Estas palabras, hermanos, cuenta David. ¿De qué manera Dios viene a satisfacer la necesidad del alma en este momento? Los cristianos tienen razón al desconfiar de las prácticas de la meditación. ¿Cuánta gente usa mucho la meditación, hermanos? Se sientan a meditar con raíces en las oraciones paganas y los sistemas filosóficos impíos. Sin embargo, debemos adoptar la meditación como una disciplina bíblica. Meditar en la palabra. Que aquel versículo que leo, que yo pueda aplicarlo a mi vida. Que yo pueda vivir ese versículo en mi vida. Puedo aplicarlo a mí mismo. Meditar en él. Que no se me quite la mente de una manera que yo pueda aplicarlo en medio de mi necesidad o de mi problema. Yo venga y aplique esa palabra. Para enfocar nuestros pensamientos a Dios, al Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. David meditaba día y noche, profundizando su relación e intimidad con Dios. ¿Cuántas veces durante el día meditamos usted y yo en Dios? Si yo les preguntara cuánto tiempo dedicamos a meditar al estar en la presencia de Dios, o solamente meditamos cuando venimos al templo, solamente meditamos en la palabra o abrimos la Biblia solamente cuando estamos en la iglesia. ¿Qué tanto tiempo meditamos? El salmista dice que meditaba de día y de noche. Cuando Moisés escribe el libro, hermanos, las leyes, los mandamientos, los preceptos, ¿qué es lo que le dice al pueblo? Háblales
al levantarse, al acostarse, al andar por el camino. Enséñales los mandamientos, enséñale la palabra. ¿Qué le dice Dios a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué le enseña? Medita en la palabra de día y noche, para que todo te salga bien. Tenemos que aprender a meditar. Meditamos más en el problema, meditamos más en la necesidad, meditamos más en las circunstancias que en la palabra. Estamos más preocupados por la situación que el mundo está viviendo hoy, que meditemos en la palabra. No sé, enredamos con lo que sucede a nuestro alrededor en vez de meternos a la palabra. Isaías usó el verbo hebreo traducido como meditar en el Salmo 63:6, que dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Isaías traduce meditar el Salmo 63:6 para describir el gruñido de un león sobre su presa. En Isaías 31:4, como un sabroso bocado de comida. De esta manera se viene a expresar Isaías. David se deleitaba pensando en la perfección de Dios. David realmente meditaba en la palabra y en los recuerdos, las interacciones de Dios con el pasado, de cómo Dios lo había librado, de cómo Dios lo había traído, de cómo Dios lo llevó a ser rey, de dónde lo saca y dónde lo pone, cómo le ayuda, cómo lo libera cuando va a la guerra. Todo esto meditaba David y miraba la mano de Dios. Usted y yo, ¿cuántas veces realmente hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y en nuestras familias y realmente meditamos en lo que Dios está haciendo? ¿Cuánto realmente meditamos de cómo Dios viene a cuidar, a proteger y a bendecir a los nuestros? Y le damos gracias a Él. ¿Cuánto realmente estamos meditando? Cuando David meditaba en Dios, su alma se satisfacía plenamente y la alabanza de gozarse era espontáneo. No salía a la fuerza, salía espontáneamente esa alabanza, hermano. Salía de agradecimiento de lo que Dios había hecho en su vida o en su familia. Algo espontáneo, algo que no lo planeo, algo que sale del corazón, hermanos. Esto es lo que Dios está buscando. ¿Qué dice Mateo? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay aquí. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos agradecimiento hacia Dios? Aunque las cosas no van como usted y yo quisiéramos. No estamos recibiendo el apoyo de nuestra familia. No estamos recibiendo la ayuda del amigo, del hermano, del pariente. Pero sin embargo, seguimos confiando en que Dios está con nosotros. David mismo recordaba que Dios había librado a su pueblo con los brazos, con un brazo, y experimentado la seguridad de morar en la sombra de sus alas. Una descripción conmovedora de un lugar de confianza y seguridad. David yacía despierto, su cama consumido, no por las preocupaciones, sino por la gloria de la presencia de Dios. A veces nos despiertan y lo primero que viene a nuestra mente son las preocupaciones, cuando debe estar la alabanza, el agradecimiento a nuestro Dios.
¿Qué dice el Salmo 63:7? Porque has sido mi socorro, y así es la sombra de tus alas, me regocijaré. En la sombra de tus alas me regocijaré. De esta manera se expresa el salmista en el Salmo 63. Buscando la protección y buscando la meditación de su palabra. Meditando en Dios es algo que tenemos que aprender. El Salmo 77, versículo 11 dice: me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, y hiciste notorio a los pueblos su poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. De esta manera, hermanos, se expresa el salmista. De esta manera cuenta las maravillas, cuenta el poder de nuestro Dios. Usted y yo contamos las maravillas, contamos los prodigios, contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o permanecemos callados. Aquí nos dice, meditando en Dios. El salmista sabía meditar en las grandezas que el alto Dios había hecho con él. No en las preocupaciones, no en las necesidades, no en los problemas. Eso tenemos que aprender a dejárselos a Dios. ¿Qué dice? Confiar. Yo he vencido el mundo. Esta lucha no es de nosotros, la lucha es de Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Tenemos que aprender a confiar en Dios para que Él venga y se manifieste y usted y yo podamos ver realmente la gloria de Dios. No hemos, hermano, aprendido o no hemos visto o experimentado personalmente las grandezas de Dios. Tenemos que aprender a confiarle todo en Él y dejárselo a nuestro Dios. El Salmo 119, versículo 9 dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué dice? Con guardar su palabra. ¿Cómo limpiamos el camino, hermanos? Viviendo conforme a sus estatutos, viviendo conforme a su palabra, viviendo conforme a sus mandamientos. Pero ¿qué pasa? Quiero vivir a mi manera, quiero hacer lo que yo quiero. Y ahí vienen los problemas, las situaciones difíciles, porque queremos vivir a nuestro modo. El Salmo 119 exalta la palabra de Dios, escrito como un acróstico según las letras del alfabeto hebreo. Cada verso de las secciones de 8 versículos comienzan con la misma letra del alfabeto. Del versículo 9 al 16 empieza con B. B, la segunda letra del alfabeto hebreo. Aquí se recomienda la memorización de las escrituras como antídoto del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En tu corazón, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto no significa, hermanos, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No significa de quien memorice la escritura estará libre de pecado. Porque el único que perdona pecados es Cristo. El único que murió en la cruz del Calvario fue Cristo. Él es el único que perdona pecados. Pero yo tengo que vivir conforme a su palabra para vivir una vida que le agrade a Dios. Yo tengo que apartarme del pecado. Yo tengo que apartarme. Mire, le voy a ser sincero. Más claro nos dice la palabra: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todo aquello que me aparta de Dios es pecado. Escúcheme.
Todo aquel que me aleja, me aparta, me separa de estar en la presencia de Dios, eso es malo. Estamos poniendo, ahí podemos ver qué es nuestra prioridad. Ahí podemos ver qué ponemos primero. Cuando la palabra me dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo y más todo se añadirá. Yo tengo que aprender a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Por eso dice, esto no significa quien se memorice la palabra está libre de pecado, porque solo Jesús es sin pecado. Todos los demás, líderes bíblicos prominentes, pecaron algunos, como lo hizo David. David cometió muchos errores, pero aprendió a humillarse. Aprendió a pedir perdón y a reconocer que se equivocó. El problema de la iglesia hoy no quiere reconocer que se equivoca. Se equivoca, pero no busca la humillación. David está aquí, hermanos, cometieron tantos errores, tantas equivocaciones. Pero sin embargo, hermanos, reconoció su equivocación, reconoció su error y se humilló. Nosotros de la misma manera tenemos que aprender a reconocer cuando nos equivocamos y busquemos a Dios para poder salir adelante. Es un camino, hermanos. Algunos tenemos 10, 20, 30, 40, 50 años caminando con Dios y las cosas no han sido fáciles, pero sin embargo permanecemos en este camino porque sabemos en quién hemos creído y sabemos quién es nuestro Dios. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Él siempre ha estado conmigo. Yo le puedo decir, Dios en medio de todo, Él ha estado conmigo. Sin embargo, aprender la palabra de Dios fortalece nuestra resistencia a las tentaciones, hermanos. Aprender la palabra de Dios nos ayuda a resistir las tentaciones y ayuda a mantener la verdad de Dios siempre que nuestros ojos, siempre ante nuestros ojos y en nuestra mente. Nuestro cerebro almacena una gran cantidad de recuerdos y depende de señales para activar ese acceso. Yo le digo, hermano, ¿cuántos versículos le doy, hermanos? Cuando estoy aquí, que no están escritos aquí, que no los preparé en mi casa. Simplemente al hablar, Él trae los versículos, la palabra a nuestra mente para declararlos en el momento preciso. Por eso es necesario aprender la palabra, leerla, aunque no se lo memorice, hermanos. Usted léala. Yo siempre les testifico, hermanos, de aquella vez que yo llegué al altar orando. Y cuando estaba orando, yo pidiendo con el Señor, y vengo y le digo, Señor, perdóname, límpiame con hisopo. Y abrí los ojos y me levanté y me senté. Porque dije yo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es hisopo? Yo era en mis primeros años caminando con Dios, hermano. Eso hace casi 40 años, 35, 38, 40 años. Yo orando. Viene la palabra y orando, perdóname, límpiame con hisopo. Abrí los ojos y fui y me senté. Entonces me puse a escudriñar. Y entonces yo pude ver, hermanos, ahí la palabra. Yo la había leído, pero yo no me acordaba.
que dice el salmista en el Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Yo dije, Señor, límpiame con hisopo. Eso fue lo que dije yo en mi oración. Me levanté y me senté, ya no quise orar porque dije, ¿qué es hisopo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Entonces me pongo a escudriñar y recuerdo, yo había leído ese salmo. Esa palabra estaba aquí, pero yo no me acordaba. Y en el momento que yo la necesitaba, el mismo Espíritu me la trajo a mi mente y yo la declaré. Esta es la manera que tenemos que entender, apreciar la palabra, hermano, a valorar realmente la palabra. Nuestro cerebro almacena una gran cantidad de recuerdos y depende de señales para activar el acceso a estos recuerdos almacenados. La memorización rigurosa de la Biblia aumenta la cantidad de señales que activa nuestro cerebro para traer un pasaje de las Escrituras a la mente. El mismo Espíritu Santo obra para traer esta Escritura a nuestra memoria cuando la necesitamos. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos testificándole a alguien, hablándole a alguien, y cuánta palabra viene a nuestras mentes? ¿Quién la viene a traer? El Espíritu Santo. Él nos recuerda la palabra. ¿Por qué es importante leerla? ¿Por qué es importante escudriñarla? ¿Por qué es importante hacerla nuestra, hermanos? Porque el mismo Espíritu nos la va a traer a la mente en el momento necesario. Por eso dice claramente, hermanos, estos versículos no significan que tenemos que aprenderla y que somos libres de pecado. Solamente Cristo perdona pecados. Pero esta palabra nos ayuda en el momento de la necesidad, el momento de la prueba, el momento de la tentación. La palabra viene a fortalecer nuestras vidas de una manera que podamos declararla, especialmente, hermanos, cuando más lo necesitamos. Claramente, dice el salmista en el versículo 145, clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé y me salvaste, y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Se acercaron a la maldad los que me perseguían, los alejé de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, con tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. De esta manera, hermanos, comienza la meditación de la palabra para tener acceso a Dios mismo. Dice el escritor, en la 19ª sección de estos Salmos 119, este salmo acróstico, que cada versículo comienza con el alfabeto hebreo. Aquí vemos la palabra, nos dice, solo la palabra de Dios se menciona con más frecuencia. ¿Cuándo? Cuando los problemas nos llegan. Cuando buscamos a Dios, cuando estoy en problemas. En medio de la situación, quiero clamar a Dios, quiero poner a todos que oren. Estoy en situación. Cuando el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y a veces queremos bendecir a Jehová solamente cuando estoy en dificultades. Por eso dice, en estos primeros 4 versículos, como el contrapunto a la angustia, guardaré tus estatutos, guardaré tus testimonios, guardaré tu palabra, guardaré tus mandamientos.
Guardaré tus decretos, guardaré tu ley, guardaré tus promesas. ¿Cuántos hemos hecho o prometemos todo esto, hermanos? Y cuando Dios obra, me olvido. Hay personas, hermanos, que han estado al borde de la muerte y que dicen: sé Dios, si me sana, dame una oportunidad. Si me ayudas, yo te sirvo. ¿Dónde están? Dios los sana y no los volvemos a ver. Yo los he visto, hermanos. 3 meses constantes en la iglesia orando por esta necesidad. Oren por mi esposo, lo van a deportar, hermanos, que no lo deporten por lo que hizo, hermanos, que le den el perdón, que lo dejen aquí, hermanos, por favor, oren. Y todos los servicios orando. Y luego ya para salir dijo: hermano, el viernes va a salir, aquí el sábado vamos a estar los dos juntos dándole gloria a Dios. Nunca lo volvimos a ver. Me lo encuentro por ahí por una tienda y me da gusto verlos y les voy a saludar, se voltean para otro lado y me ignoran. 3 meses orando porque no lo deportaran para México, lo perdonaran por lo que había hecho, porque seguramente lo que les habían dicho: va a ser deportado por este delito que hizo, va a ser deportado. Lo perdonaron, lo dejaron aquí y nunca se acordaron de Dios. Y así hay mucha gente. Buscan a Dios cuando están en el problema. Se acuerdan de su ley, se acuerdan de su palabra, se acuerdan de sus mandamientos, se acuerdan de todo, pero no cumplen. La Biblia dice: es menester que si prometemos algo, que lo cumplamos. Y no que prometamos y no cumplamos. ¿Se acuerda de aquella parábola que le dijo el Señor? De aquellos 2 hijos que le dijo su padre: te espero que me vayas a ayudar en la viña. Y que le dijo el hijo: sí voy. Y dijo el otro: no voy. Y al final, el que dijo no voy, fue. Y el que dijo que iba a ir, no fue. Y les pregunta: ¿quién fue el que hizo la voluntad de su padre? El que dijo que no iba, pero sí fue. ¿Y cuánto de pueblo hoy en la iglesia dice de esta manera: le voy a servir a Dios, y nunca le sirve? Voy a hacer esto y nunca lo hace. ¿Y cuántos no dicen nada y lo hacen? ¿O cuántos dicen no lo voy a hacer y lo hacen? Yo les platico de este hombre. El anciano pedía, hermanos, que fuera un siervo de Dios a orar por él, porque estaba en el hospital. Y entonces el siervo fue y oró por ese varón, estuvo orando por él, y el hijo le dijo: yo nunca me voy a parar en tu iglesia. Así le dijo el hijo: yo nunca me voy a parar, nunca voy a entrar en tu iglesia. Semana después, su padre muere y el hijo estaba en la iglesia sentado. ¿Sabe qué le dijo al pastor? Perdóname, pastor. Yo dije que nunca iba a estar aquí, mira, y aquí estoy. Pero ¿cómo lo trajo? Su padre se entregó al Señor, lo trajeron a la iglesia y el hijo ahí estaba como familia. Cuando había dicho: nunca me pararé en tu iglesia, ¿cuántos meses después él estaba sentado y se comía sus palabras? Le decía al pastor: perdóneme. A veces hablamos, hermanos, sin saber qué es lo que Dios tiene para usted y para mí más adelante. Tenemos que aprender a obedecer. ¿Qué es lo que está pidiendo? La obediencia, la esperanza y la meditación en la palabra de Dios son la solución a los que acudimos en medio de las dificultades.
cuando hay el problema, cuando está la situación difícil, ¿qué nos hace? Obedecer, meditar en la palabra de Dios para poder tener una solución a las circunstancias. ¿Cuántas veces he tenido que buscar una situación en la palabra para que Dios venga y me afirme y yo pueda seguir adelante? Enfrentamos situaciones cada día diferentes, pero sin embargo la palabra viene a darnos fortaleza para seguir adelante. A menudo es de noche cuando los afanes de este mundo pueden colarse para sabotear la paz del Señor en nosotros. ¿Cuántos dicen: ay, hermano, no puedo dormir? Ay, hermano, se nos va el sueño. El enemigo quiere sabotear, hermano, los sueños para perturbar nuestra vida. Por eso dice, a veces los creyentes pueden necesitar asistencia médica para el insomnio, y obtener tal ayuda ciertamente está dentro del ámbito de la confianza en Dios. Pero hay momentos en que necesitamos enfocar nuestra mente y nuestro corazón firmemente en Dios y en su palabra. Y yo le digo, yo mismo he experimentado, hermanos, esas noches de desvelos que no puedo dormir. Yo mismo he experimentado. No sabe cuánta palabra oigo, cuánta palabra lea, cuánta palabra escuche. Pero el perturbador, hermanos, que tenemos que buscar a veces la ayuda para atar y reprender todo espíritu que viene a perturbar, hermanos. Pero la autoridad la tenemos usted y yo, de atar, hermanos, y echar fuera todo espíritu perturbador en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares. Claramente dice, pero hay momentos que necesitamos enfocar nuestra mente, nuestro corazón firmemente en Dios y en su palabra, clamando a Él y entrando en su presencia. Qué momento ideal para tener la escritura memorizada y así poder traerle a la mente de manera efectiva, aún en medio de la oscuridad. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es luz y tenemos que traerla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Le digo, no es fácil. Hay momentos que no podemos solos. Necesitamos la ayuda, el refuerzo. Recuerde, Daniel oraba 21 días orando. ¿Y qué dijo? Desde el primer día Dios te escuchó. Pero en los aires, hermanos, están los espíritus que están peleando para que su bendición no llegue, para que su respuesta no llegue. Es lo que tenemos. Pues dice claramente el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que andan en los aires. Esos son los que están perturbando, hermanos, para que llegue la bendición a su vida y a la mía. La sanidad, el milagro, lo que usted está esperando, la salvación de su familia, está perturbando, hermanos, en los aires. Los espíritus tenemos que quebrantar, hermanos. Clamar a Dios que venga y que quebrante para poder proseguir adelante y que Dios venga obrando. Dice, entrando en su presencia. Qué momento ideal para tener las escrituras memorizadas y así poder traerla a la mente de manera que efectiva aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la aflicción, aún en medio del problema, aún en medio de toda situación. Tenemos que pararnos firmes. El Salmo 119, 149 dice: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos, dicen, son verdad. Toda la palabra es verdad. ¿Qué dijo el Señor? Cielo, tierra pasarán, pero mi palabra
no va a pasar. ¿Cuánto tiempo, hermanos, este libro ha sido escrito? Y aún permanece. Porque mismo Cristo dijo que el cielo, la tierra pasarían, pero su palabra no iba a pasar. Su palabra iba a permanecer. Y su palabra sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Por más que quieran deshacerse de ella, por más que quieran terminar con ella, no van a poder. Porque es palabra de Dios. Quedarán recoger las Biblias, hermano. Vendrá el momento que nos quiten la palabra. Vendrá el momento que nos borren todo el internet. Probablemente vendrá todo esto. Pero sin embargo, la palabra que tengo aquí y aquí, no hay quien me la quite. Porque es necesario que estemos alimentados con esta palabra. Me quiten todo. Me quiten la Biblia. Me quiten todo. Pero la palabra que tengo aquí y aquí, no hay quien me la borre. Y la voy a usar el momento de la prueba, el momento de la necesidad, el momento de la angustia. Yo tengo que usar su palabra para poder permanecer. ¿Qué dice? Una base sólida en la palabra de Dios significa que estamos anclados en verdad eterna. Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Lo que dice Salmo 119, 151. La meditación es una actividad popular promocionada por psicólogos, por mentores de vidas, de gurús de todo el mundo. Sin embargo, el mayor beneficio de la meditación cristiana proviene de enfocarnos a lo que es absolutamente verdadero y seguro. Su palabra es verdad y es segura. El único Dios verdadero y su santa palabra. Esto es la prerrogativa de los seguidores de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús en Mateo 24:35. Todo va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. El carácter perdurable de la palabra de Dios está arraigado en el carácter eterno del Dios que lo pronuncia. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Cada beneficio espiritual de meditar las Escrituras se centra en la relación clave con el Señor y lo que Él hará por nosotros a través de su palabra. La petición del salmista: vivifícame. Recibimos vida de la misericordia fiel de Dios meditando en su palabra. Meditando en su palabra y obedeciéndola, hermanos. No solo es meditar en la Biblia, no solamente es meditar en la palabra, hay que obedecerla. Hay que aprender a obedecer la palabra, hermano. No solo meditar, sino obedecerla. ¿Cuánta gente sabe Biblia, pero de qué le sirve? No la vive. Yo le garantizo, hermano, que hay muchos ahorita ahí en su casa que saben mucha Biblia. ¿Pues de qué le sirve? No viven la palabra. ¿Qué dice, hermano? El mismo diablo sabe la Biblia, pero por eso no se va a salvar. El mismo diablo sabe la Biblia. Porque ¿qué le dijo a Jesús? Jesús, escrito está que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿No le dijo el diablo a Jesús la palabra? Sí. Con la misma palabra quiso tentar a Cristo. Jesús le dijo, escrito está. También Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Tuvo que luchar. Pues le digo, hermanos, a veces aquel que tiene mucho conocimiento de la Biblia la usa para su propio beneficio y no para edificar una vida. Hoy en nuestros días, ¿cuánta gente usa la palabra para su conveniencia en vez de usar la palabra para edificar la iglesia? A veces la palabra nos duele, pero me va a curar.
Es medicina a mis huesos la palabra. A veces me duele, hermanos, la palabra que doy yo mismo. La misma palabra que yo doy a veces viene a mí. Y tengo que aceptarla, tengo que reconocer. Y tengo que recibirla. Y tengo que ponerla por obra. Usted me dice, ay hermano, usted me echa mucho a mí. Esta palabra dice que es como espada de dos filos. Le corta a usted y me corta a mí. Mire, yo doy la palabra y lo alimento a usted. ¿Cómo cree que yo me alimento? Con esta misma palabra que le estoy dando. Con esta misma palabra yo me alimento también. Este es nuestro alimento espiritual, hermanos, que llena nuestra alma, nuestro ser, que anhelamos estar ante su presencia, que venga, nos escudriñe, nos toque, nos quebrante, nos haga sentir que Él está conmigo. Porque si le digo, sí me he sentido solo. En momentos, hermanos, me he sentido como que estoy solo. Pero sin embargo viene Dios a levantarme y decirme, aquí estoy contigo. No te he dejado y no te he desamparado. Prosigue adelante. Y esto es lo que tenemos que aprender. A oír su voz. En medio de la escasez, del problema, de cómo nos sentimos, escuchar la voz de nuestro Dios. Mateo 4:3. Al empezar su ministerio terrenal, Jesús fue llevado al desierto. Es lo que le decía hace rato. Mateo 4:3. Al empezar, Jesús llevó el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, dice, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque le dijo, porque escrito está, le dijo Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos se sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo el diablo? La Biblia, escrito está también, Jesús. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero mismo Jesús fue tentado por el diablo con la misma palabra. Pero sin embargo, Él lo venció con la misma palabra. El diablo usó el hambre extrema de Jesús después de un ayuno de 40 días para tentarlo realizar un milagro, para mitigar su hambre. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo podía haber convertido las piedras en pan y hubiera saciado su hambre. Pero sin embargo, el diablo lo estaba tentando. Sin embargo, Jesús rechazó al diablo con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a vivir. Tenemos que entender, la Biblia o la palabra nos ayuda a vivir. Jesús citó la escritura en cada respuesta al diablo. Claramente se había estado alimentando la palabra de Dios, a menudo citando mientras enseñaba. Debemos estar igualmente inmersos en la palabra de Dios, usar lo que conocemos para ayudarnos y abriendo una vía de escape a la tentación. ¿Con qué venzo la tentación? Con la palabra. Y si no sé palabra, ¿de qué me sirve?
Tengo que conocer la palabra para vencer la tentación. Primera de Corintios 10, 11 al 13, ¿qué nos dice? Primera de Corintios capítulo 10, del 11 al 13 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Él nos da juntamente la salida para poder soportar. En la carta a Timoteo, Pablo enfatizó la necesidad de que sus enseñanzas estuvieran arraigadas. ¿Dónde? En la palabra. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo instruyó en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. En esto debe estar basada, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No nos gusta la exhortación, no nos gusta que nos exhorten, que nos digan la verdad, no nos gusta, pero sin embargo es necesario. Así mismo le dijo: ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pero haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si la palabra nos va a enseñar, nos va a exhortar, no solamente a mí, sino al que me oye. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. No solo a mí me va a salvar, sino también al que me oyere. Porque dice: la doctrina persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este es el beneficio de la palabra. No solamente me salvo yo, sino aquel que escucha la palabra de verdad. Y de ahí se encuentra Timoteo 4:16. La última porción que tenemos, segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La palabra no fue inspirada por ellos mismos, la palabra fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. La profecía no solo se refiere a los escritores, desde Isaías hasta Malaquías. Moisés es conocido como un profeta a pesar de componer principalmente literaturas legales, leyes, narrativas. La descripción que hace Pedro de la profecía aplica a toda la escritura, tanto Pedro 1:21 como 2 Timoteo 3:16 afirma la inspiración divina de la escritura. Se nos dice cómo operó tal inspiración. Sin embargo, el papel del Espíritu Santo al describir la escritura le da total confianza o confiabilidad a la Biblia, hermano. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres, los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. No hablaron por sí mismos, fueron guiados por Dios por medio de su Espíritu, hermano. Les dio la revelación, les dio la palabra. Aún, hermanos, estamos viviendo, estamos experimentando lo que ellos vieron, lo que ellos declararon, lo estamos viviendo usted y yo hoy en nuestros días. Hoy, en este papel del Espíritu, a menudo se denomina iluminación, distinguiéndolo de una inspiración original de la Biblia. No debemos suponer que en nuestra lectura o interpretación tenemos acceso al mismo nivel
de inspiración que Él está presente cuando se escribieron las Escrituras. El Espíritu que inspiró las Escrituras también nos ayuda a obedecer la palabra. El mismo Espíritu que ayudó a escribir la Escritura, ese mismo Espíritu nos ayuda, hermanos, a obedecerla a usted y a mí. Él puede tomar lo que hemos aprendido en las Escrituras y ayudarnos a vivir para Él. No se esconda, no corra, no busque excusas, hermano. El mundo está lleno de excusas para no hacer la voluntad de Dios. El mundo ha llenado de excusas, se inventa tantas cosas para no vivir conforme su voluntad. Está buscando simplemente fallas, está buscando cosas sobre, ya sea el predicador, el evangelista, el pastor, el profeta, el ministro, simplemente para escaparse, para esconderse, hermano. Están buscando excusas para no perseverar. Pero sin embargo, yo le digo una cosa: va a llegar el tiempo que nos vamos a presentar ante Él, y ahí las excusas no van a valer. Ahí lo que va a valer es la obediencia, lo que hicimos conforme a su voluntad, no conforme lo que yo miro, no conforme lo que yo oigo. Si yo vivo la palabra, no, yo me voy a presentar delante de Él, y yo y usted vamos a dar cuentas un día. Tenemos que aprender, hermanos, a permanecer en Él, en medio de cualquier circunstancia. Que la palabra sea un aliciente para usted y yo permanecer en la fe, en lo que hemos creído. Que nadie nos mueva, ni por carta, ni por plática, por testimonio. Que nadie te mueva en lo que has creído. Dios es fiel y Dios es verdadero, y Él quiere hacer algo en su vida y en la mía. Termino con esto. La Biblia es verdadera, la Biblia es eterna y tiene su origen en el Espíritu Santo, quien también obra a través de ella para transformar nuestras vidas. Debe ocupar un lugar central en nuestro corazón y en nuestras mentes, como lo fue para Jesús. No podemos vivir solo de pan. Necesitamos el alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente allá afuera se alimenta solamente físicamente, pero no se alimenta espiritualmente? Por eso el mundo está como está, porque no se quiere alimentar espiritualmente, se está alimentando solamente físicamente. Come la comida y la comida incorrecta. Tenemos que aprender a alimentar a nuestro espíritu, a nuestra alma, porque esta es la que tiene contacto con Dios. Esta carne se queda aquí, el alma vuelve a Dios, a cual tenemos que alimentarla con la palabra para poder perseverar. Léala, medite en ella, persevere en ella. Realmente medite en la palabra, léala, apréndasela, versículos, léalos 10, 15, 20 veces un versículo. No se lo va a memorizar tal vez, pero el momento de necesidad, el mismo Espíritu se lo traerá a su mente y usted lo pueda declarar. Así que, hermanos, póngase de pie y demos gracias a Dios en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos buscando, Señor, la guianza de su Espíritu, que nos dirija, que nos enseñe, que nos instruya. Que esta palabra, Señor, se quede grabada en nuestro corazón, que quede grabada en nuestras vidas, de una manera, Padre, que podamos perseverar y poder vencer toda obra del mal con tu palabra, con la espada del Espíritu.
Que podamos vencer, Señor, toda tentación. Que podamos vencer todo obstáculo con tu palabra. En este momento, Padre, hemos hablado la palabra, la enseñanza. Ahora, Dios, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya en nuestras vidas. De una manera, Padre, que podamos perseverar en ella. Que no veamos al que nos rodea. Que podamos verte a ti, el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. En este momento, Padre, pongo este pueblo en tus manos. Ven tú, Señor, a ser glorificado. Ven tú, Señor, a ser exaltado. Ven tú, Señor, a obrar en nuestras vidas de una manera maravillosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermano.